El comienzo de Twilight es bastante oscuro. Aunque muchos piensan que tan solo es el comienzo de la trama, el primer libro de Twilight esconde muchas cosas que se nos presenta al principio y nos presenta la naturaleza bastante oscura de Crepúsculo desde su primer libro, que seguramente dejaste de lado, cuando era bastante perturbador, no romántico, perturbador. Sí, muy bien el amor humana, vampiro y esas cosas que les gustan a ustedes. Pero hay algo bastante perturbador en esta pareja. Y es que en todo el libro jamás estuvieron en una posición igualitaria. Y es que Bella, como se menciona en diferentes pasajes del libro de Twilight, estaba bastante hipnotizada con Edward. Pero esto va más allá. No es solo que Bella estuviera bastante hipnotizada con Edward. Es que parece muchas veces que toda su atracción por el vampiro depende de cosas que él le puede dar o bastante superficiales. Por ejemplo, la inmortalidad o la emoción de los vampiros. En Twilight están diseñados para atraer a los humanos. Es decir, que un vampiro es una trampa mortal. Su belleza, su cuerpo, todo es una trampa para que cualquier humano se quede hipnotizado, para que se quede embelesado y el vampiro pueda comérselo. Pero esto es en serio, es decir, su aliento, todo es atractivo para un vampiro, y Bella a menudo está hablando de esto. De hecho, siempre voy a recordar una escena donde Edward le hechiza, por así decirlo, para que ella y él fueran a una ciudad. A menudo lo he mencionado porque es algo que siempre se me quedó en la cabeza, porque está claro que Bella no estaba en todas sus facultades. Cada vez que estaba con Edward, todo era Edward es hermoso y Bella lo decía a menudo. Y sí, es exactamente el punto. Edward está hecho para eso. Y Bella parece estar permanentemente en ese estado, perdida en Edward, sin poder controlar realmente lo que hace. Si Edward, por ejemplo, hubiese querido que Bella hiciera esto o lo otro, ella no hubiera tenido la oportunidad de decirle que no. Si Edward hacía esto o hacía lo otro, realmente Bella tampoco habría dicho mucho. Ella estaba totalmente rendida a él, fascinada con lo hermoso que era. La relación de Bella y Edward es complicada porque esconde muchos de esos detalles raros que hacen que la relación sea bastante perturbadora, lo cual son cosas de que ella es una humana y Edward es un vampiro. No hay equilibrio, no hay balance. Ella sí me parece estar bajo su control y eso es bastante perturbador. Y sobre todo también te hace pensar en cómo inició esta relación, donde los factores que los atrajeron de cada uno fueron totalmente superficiales. Sin duda, es al menos incómodo pensar en el control que Edward tenía sobre Bella. Otra cosa bastante incómoda de Twilight es conocer cómo son los Cullen en realidad. El primer libro, en el cual podemos ver cómo estos tipos estaban básicamente planeando desaparecer a alguien. Sí, esos son los Cullen. Aunque no sale en el primer libro de Twilight, es algo que sale en Midnight. Y es que los Cullen en Forks, la verdad es que son una presencia bastante extraña que también es bastante oscura. Para empezar, si lees Midnight Sun te das cuenta de que Jasper estaba a punto de acabar con alguien y Alice tuvo que ir a salvarlo. Sí, en medio de la secundaria, para que se vea realmente el peligro al que los Cullen ponen por querer vivir ese estilo de vida. Los vampiros al final y al cabo son depredadores y están diseñados para esto, y su set es lo más difícil de controlar. Entonces que ellos estén ahí metidos claramente causa un gran riesgo de personas que son realmente inocentes. Esta es una, y dos, que los Cullen estén ahí significa que los metamorfos volverán a existir. Esto es bastante malo, porque el ser metamorfo es bastante triste en realidad, en el sentido de que se le arrebata todo a los metamorfos, gran parte de su vida y se les obliga a crecer y también la posibilidad de imprimirse, siendo nada más protectores que pierden identidad para proteger a su tribu. Pero todavía, los Cullen realmente no tienen la empatía que muchos piensan. Oh, claro, les gusta decir que sí, pero no realmente. Aunque su dieta es diferente, ellos no tienen un verdadero aprecio por la vida humana porque siguen siendo vampiros. Más bien es una huella, por así decirlo, algo más débil. Y estando en Forks hay algo que amenaza a la familia, algún humano que se descubra, estos tipos pueden decidir eliminarlo y no se tocarán el corazón. Hay varios ahí que realmente no les importa, son más como vampiros con un poco de humanidad. Y este es un detalle que se ve muchas veces en Twilight, pero sobre todo en cómo querían eliminar a Bella. Todo esto lo hacen por su egoísmo, algo bastante oscuro de los supuestos buenos de Twilight. Hay algo que no muchos piensan, pero en Twilight los protas estaban en un momento bastante bajo de su vida cuando se conocieron. Lo que hizo que realmente tanto Edward como Bella estuvieran en momentos muy bajos de su vida. Bella tenía cero autoestima. Bella venía de una familia en la cual realmente le habían enseñado que ella era la que tenía que cuidar y no al revés. Esto se ve claramente en un sacrificio. Cuando ella no quería ir a Forks pero acabó yendo nada más porque era lo mejor para su mamá, sintiéndose bastante triste al irse porque no podía cuidarla más.
La manera tan ansiosa en la que Bella se pone en su primer día en Forks, lo que odiaba ir a Forks, pasando una noche llorando nada más por estar en Forks. Esto, más las cosas que Bella ya carriaba, hizo que realmente la estuviera pasando mal al llegar a Forks. Bella se sentía perdida, sacada de su burbuja en Phoenix, claramente no era su ambiente, no era lo que ella estaba acostumbrada. Y además, Bella siempre había sido de mantener todo para ella misma. Al vivir sintiéndose francamente perdida y sin nada más que cuidar de su mamá, la vida era bastante sosa y aburrida para Bella. Y no tenía ningún apego por nadie en especial, incluso de su madre, simplemente vivía su vida. Mientras tanto, Edward había pasado décadas amargado, creyéndose un monstruo. Esto viene de los sentimientos que vienen de ser vampiros. Los instintos y demás son cosas que claramente vienen por ser vampiro, y esos instintos son oscuros. Edward quiso hacer algo bueno con eso y se iría de Carla jugando al justiciero, pero realmente se daría cuenta que no lo hacía por deber sino por placer y que no tenía ninguna clase de derecho. Por lo tanto, abandonaría este camino volviendo con Carla, que lo recibiría de manera amable. Pero fue ahí donde se dio cuenta que no se podía hacer ningún bien como vampiro, que estaban condenados. Lo que haría que adquiriera esta tonta idea de que los vampiros no tenían alma y estaban condenados nada más a hacer el mal, y este pensamiento sería algo que rondaría la mente de Edward por décadas, sintiendo que era un monstruo. Y a esto sumémosle que Edward tenía que ver en las mentes de sus hermanos cómo eran felices por el amor cuando él no lo tenía. Un vacío lideraba su vida, amargado y deprimido. Ni Edward ni Bella estaban en estados mentales correctos o saludables, y fue por esto que la relación de Bella y Edward es muy especial. Especial para mal, pero especial porque es una relación que tiene todo lo malo aumentado por lo sobrenatural. Esta clase de mentalidad, donde claramente necesitaban algo para sentirse vivos, fue muy peligrosa, porque sí lo encontraron eso que los hacía sentir vivos, pero esto los llevó a una relación demasiado intensa, a una dependencia emocional terrible, que serían aumentada enormemente porque estaban destinados a estar juntos, dando como resultado lo que ya vimos. Algo que es bastante incómodo en Twilight es comprender que el destino de Bella en Twilight era morir. Y es que el destino de nuestra protagonista realmente estuvo en la cuerda floja muchas veces dentro de Crepúsculo, porque aunque Alice efectivamente vio que Bella se transformaría en vampiro, también vio que Edward realmente tenía que irse de Forks o Bella pasaría mejor vida. No había, bueno, hay un futuro donde puede ser, no, tenía que ir o Bella pasaba mejor vida. ¿Entienden lo que es eso? Bella estuvo a punto de partir gracias a Edward y varias veces. Y desde aquí puedes ver perfectamente que Bella estaría en grave peligro de estar con Edward, no solo esa vez, sino que siempre. Cada vez que Bella estaba con Edward, que lo abrazaba, estaba en grave peligro. Y Edward se sentía tentado. De hecho, en el Prado, nuestra protagonista estuvo muy cerca de desaparecer por Edward. Eso es lo que era la relación de Edward y Bella en ese momento. Y Bella estaba ahí bastante feliz. Pero no solo eso, sino que Bella luego va a encontrarse a sola con James, sin pensar en ningún momento en su vida o seguridad, lo cual puede parecer normal. Es decir, es tu madre, hasta que te das cuenta que ella misma tiene un diálogo donde parece que esto es lo que quiere, que esto es lo que está fantaseando, lo cual es aún más oscuro, lo cual, como ya dije en otro punto, habla de su mentalidad. Al comienzo de Twilight, y claramente después, Bella estuvo en gran riesgo, pero lo perturbador es saber realmente lo cerca que estuvo de irse por Edward, siempre, mientras ella decía que Edward era esto, lo otro. Edward, aunque obvio la amaba, también quería denarla, lo que claramente afectaría mucho la psique de Edward, porque era el mayor amor de su vida, al mismo tiempo la mayor tentación de su vida era sentirse un monstruo, era sentirse humano, y por eso nunca hay que subestimar todas las cosas que Edward vivió al principio de Twilight. Aunque Twilight puede parecer la historia de amor de estos dos, para mí Twilight contiene muchos elementos de terror y cosas que nunca fueron románticas, solo incómodas. En conclusión, Twilight es más de lo que parece. Todos esos aspectos son del primer libro y dejé fuera demasiados. Todavía hay mucho de qué hablar. Quién sabe, tal vez pueda haber segunda parte. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, si Dios así lo desea.